que es una superinteligencia inhumana. ¿Qué quiere decir inhumana? Pues que no es humana y que no sabemos cómo es, ni la vamos a poder entender. Y que ante esa inteligencia, superinteligencia, vamos a ser como las hormigas de esa superinteligencia. Vamos a tener la misma distancia que las hormigas con nosotros. ¿Pueden las hormigas entender lo que es un ser humano? Ni idea. Hola amigos de Leer es Bacano, ¿cómo están? Estoy feliz porque estamos en la Feria del Libro 2025, pero además estoy feliz porque tengo la invitada de la Feria del Libro. Qué mono. Estoy aquí Gracias. con Rosa Montero. Rosa, bienvenida a Colombia, bienvenida a la Feria del Libro, ¿cómo estás? Pues estoy encantada de estar aquí. ¿Cómo van tus días aquí en Bogotá? Pues cortitos, que es una pena porque me encanta Colombia, me encanta Bogotá, he venido un montón de veces, vine también a la feria el año pasado, pero este año me quedo muy poquito, 2 días en realidad, porque luego me voy a la Feria del Libro de Buenos Aires, así que ya con nostalgia, todavía no me he ido y ya tengo nostalgia. Bueno, pues qué alegría tenerte acá y sobre todo porque vamos a hablar de Animales Difíciles, tu nuevo libro, el cierre de la saga de Bruna Husky, y arranquemos hablando de él. Cuéntanos qué se siente cerrar esa saga, qué se siente darle fin a ese personaje que te ha estado acompañando por tantos años. Pues mira, tú sabes que las novelas de Bruna Husky no se continúan, es decir, que cada una es autoconclusiva, se puede leer esta última sin haber leído las anteriores, por lo tanto yo... ¿Has leído todo? Bueno, si lo lees todo tienes un plus, es verdad, pero se puede leer una solo y ya está. Quiero decir con esto que yo no tenía al comenzar la idea de que van a ser 5 libros, van a ser 4, no lo sabía. Solo quería crear un mundo propio y visitarlo cuando me diera la gana y hacer una aventura cada vez. Así que cuando empecé a escribir este libro tampoco sabía que iba a ser el último, pero cuando ya fue desarrollándose la trama me di cuenta de que este libro, en primer lugar, porque Bruna Husky es detective, ¿no? Y todo sucede en Madrid en el año 2111, y en cada novela resuelve un caso, esta detective. Y en primer lugar, el caso de esta novela pues es el más vertiginoso y el más oscuro de todas, porque el peligro que representa ese caso es un peligro real para todos nosotros, eso de entrada. Y de segundas, en esta novela a la pobre Bruna pues le he puesto una doble tarea, un doble peligro, porque tiene que adaptarse a un nuevo cuerpo. Antes era una tecnohumana, es un clon humano, ¿no? Y era una tecnohumana de combate que venía a 2 metros y era una tiarrona, ¿no? Y de repente, sí, en la anterior novela, Los tiempos del odio, pues está a punto de morir y entonces entra en un experimento y pasan su memoria y su dotación emocional a otro cuerpo, otra tecnohumana de cálculo, que es una birria, que es frágil y tal. Entonces la pobre pues tiene que adaptarse a ese nuevo cuerpo, con lo cual es un libro sobre la identidad y sobre la disforia también, en la falta de reconocimiento de ti mismo. Y claro, todo eso hace que la novela sea súper épica, la más épica de todas. Y entonces me di cuenta que no iba a ser capaz de escribir otra novela de Bruna Husky que fuera mejor que esta, que tuviera más envergadura. Así que dije, tengo que terminarla. Y por eso la he terminado. Sí, pero por lo alto, y además la dejo bien colocada. O sea, termina bien. No, hay gente que mata a sus personajes de esto, yo no. Siempre dije que no la iba a matar en mis libros y la dejo muy colocada y muy feliz, creo yo. Y de hecho la novela es muy crepuscular y oscura, pero el final es de los que más me han consolado a mí a la hora de escribir. Más allá del cambio físico de la protagonista, ¿en qué se diferencia este libro con los demás libros de la saga? Bueno, fundamentalmente ya te lo he dicho, porque es el de mayor ambición expresiva, el de mayor envergadura, el de mayor hondura. Tiene una complejidad no solo habla como los demás de la existencia, todos mis libros hablan mucho de la muerte, ¿no? Por eso me siento yo muy cerca de Bruna Husky, es el personaje que más me gusta de todos los que he hecho, porque ella sabe cuándo va a morir, porque son clones humanos que los ingenieros genéticos pues los hacen crecer aceleradamente. Entonces, en 14 meses en un tanque llegan a un desarrollo de 25 años físicos, ahí los activan, viven 10 años físicos hasta los 35 y ahí se mueren en una semana, con el TTT, que es el tumor total tecno, ¿no? Entonces saben cuándo van a morir y por eso no pueden olvidarse de que son mortales, que es lo que hacéis todos, seguro que tú también. Por supuesto. Menos yo y un montón de neuróticos como yo, como Woody Allen y como yo, que siempre estamos obsesionados por el paso
paso del tiempo y por la muerte, ¿no? Entonces por eso me siento tan cerca de ella, ¿no? Entonces en todas las novelas ha habido esa parte existencial, pero en esta, como te digo, hay todavía hay una mayor complejidad de lo que somos los seres humanos, de cómo vivir estas vidas en las que no llegamos a entendernos, ni llegamos a saber quiénes somos, ni qué queremos, ¿no? Y eso que me parece a mí uno de los grandes temas de la vida y de los grandes aprendizajes de la vida, pues lo he contado en este. Creo que es mi novela más poética, okay, y probablemente, y la más vertiginosa a la vez, ¿no? Rosa, hay una frase que me llamó mucho la atención en tu libro, que creo que es muy fuerte y dice: quizás seremos las hormigas de esos nuevos dioses que estamos creando. Sí. ¿De qué estamos hablando ahí? De la inteligencia artificial, porque en la parte detectivesca, la parte policíaca, que te decía antes que en esta novela es mucho más oscura y más asfixiante que en las anteriores novelas, porque habla de un peligro real, es sobre la inteligencia artificial. Entonces, de lo que habla en esta novela es de la superinteligencia. Uno de los peligros de la inteligencia artificial, que por otra parte es una tecnología tremendamente potente y que podría solucionar muchas cosas, pero dejada, si no la controlamos, pues un peligro cierto de la inteligencia artificial es que se llegue a crear esa superinteligencia, que es una superinteligencia inhumana. ¿Qué quiere decir inhumana? Pues que no es humana y que no sabemos cómo es, ni la vamos a poder entender. Y que ante esa inteligencia, superinteligencia, vamos a ser como las hormigas de esa superinteligencia. Vamos a tener la misma distancia que las hormigas con nosotros. ¿Pueden las hormigas entender lo que es un ser humano? Ni idea. ¿Pueden las hormigas controlar a los seres humanos para que no pisoteemos sus hormigueros? Pues tampoco. Pues nosotros vamos a ser lo mismo, podemos ser lo mismo de esa superinteligencia que dicen los expertos que puede llegar antes de 50 años. Entonces, de repente esa superinteligencia puede decir: voy a utilizar estos átomos de carbono para otra cosa, y los átomos de carbono somos nosotros. Claro. Entonces, este miedo de no poder controlar esa superinteligencia no lo digo yo solo, lo dice gente tan importante, por ejemplo, como Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton es el último premio Nobel de Física del año pasado y es uno de los padres de la inteligencia artificial. Y Geoffrey Hinton se despidió de Google, donde trabajaba en 2023, para poder denunciar el peligro cierto de la inteligencia artificial que puede acabar con la especie humana. Entonces, la buena noticia es que el futuro todavía no está escrito. No está tan cerca. Que podemos, no, cerca está muy cerca. Lo que no está es todavía escrito. Okay. O sea, que podemos controlarla, hay vías para controlarla, pero tenemos que ponernos las pilas. Rosa, pues es un escenario súper apocalíptico frente a la inteligencia artificial. Entonces te quiero preguntar, ¿tú en tu día a día hoy utilizas la inteligencia artificial para algo? ¿Es una herramienta que utilices? No, querido, la gente tiene una idea muy equivocada de lo que es la inteligencia artificial. Creen que la inteligencia artificial es utilizar ChatGPT, pero no es eso. La vida en la que vivimos está completamente traspasada por la inteligencia artificial. Todo. En tu móvil está lleno de inteligencia artificial. Compras algo en Amazon, te lo trae, te lo sirve y te lo ordena y te lo lleva a tu casa la inteligencia artificial. Todo es inteligencia artificial. Estamos ya hasta aquí. O sea, que da igual que utilices ChatGPT o no. Y luego hay otro problema que todos los neurocientíficos están hablando y que están pidiendo, los más importantes neurocientíficos del mundo, están pidiendo que se proclamen dentro de la Carta de Derechos Humanos los neuroderechos. Y es el derecho, que son 5 puntos, ¿no? Y son cosas tan elementales como derecho a que nadie entre en tu cabeza sin que tú lo autorices. Porque esta inteligencia artificial ya está haciendo, nos está comiendo la cabeza. La inteligencia artificial puede convertirnos a todos en peleles, y es así, puede llegar a decirnos qué es lo que queremos sentir, pensar, comprar, votar, y ya está pasando. Ya se sabe que ha habido con hackers rusos y tal una incidencia en votaciones últimas y tal. Cambridge Analytica con la primera elección de Donald Trump. Totalmente. Entonces, quiero decir, inteligencia artificial no hace falta que use ChatGPT, querido. Supuesto. Estamos hasta aquí de inteligencia artificial. Sí. Bueno, pues Rosa, primero agradecerte por este libro, sí, porque gracias. Está genial, ojalá todos lo busquen, lo compren, y además tiene una portada divina. Es divina, sí. Pero, pues tú tienes una gran lista de libros y yo quiero también que toquemos la ridícula idea de no volver a verte. Para las personas que no lo conocen, es una
conexión tuya con el diario de Marie Curie, hablas de temas personales, íntimos, del duelo. ¿Cómo fue acercarte a este libro? Bueno, todos los libros salen por casualidad. Tú escribes, no escoges los libros que haces, sino que los libros te escogen a ti. Entonces, a mí esto salió por casualidad. Mi editora de Seis Barral, Elena Ramírez, que es una genia y una bruja buena, me mandó el diario de duelo de Marie Curie, que son 25 páginas nada más, cortísimo, sí, que Marie Curie escribió durante un año después de que su marido, Pierre Curie, salió a la calle y murió atropellado en el acto por un coche de caballos. Entonces ella quería, mi editora, que hiciera un prólogo para una edición de libros muy pequeñitos, pero yo lo leí y me estalló la cabeza, ¿no? Porque de repente vi una Marie Curie que yo no conocía, que era capaz, tenemos la idea de una Marie Curie completamente fría, controlada, que nunca sonríe, no tiene fotos que sonríe. Sí, científico. Sí, pero no es así, porque ese libro era como un aullido de animal herido, plenamente emocional. Eso me emocionó y me hizo ver que era mucho más compleja y más rica como personaje. Empecé a estudiar mucho más a Marie Curie y me di cuenta de que podía hacer un libro, una reflexión sobre la vida. A medida que vamos creciendo, de cuando en cuando en nuestras vidas, si tienes suficiente edad, a ti ya te habrá pasado una vez, yo creo, pues te vas llegando a una especie de mesetas en las que te paras un poco, miras alrededor y dices, estoy haciendo la vida que quiero, lo que decíamos antes, sé lo que quiero, sí, deseo de verdad esto que estoy viviendo, ¿no? Un poco saber cuáles son nuestros deseos. Quiero cambiar de vida, quiero seguir así. Bueno, entonces yo estaba en una de esas mesetas y pensé plantear todas esas preguntas esenciales para todos nosotros sobre cómo se puede vivir la vida mejor, con más plenitud y con más serenidad, rebotando las preguntas con Marie Curie para ver cómo ella había vivido y había contestado a esos problemas de la vida, problemas básicos de la vida, ¿no? Cómo te relacionas con tus padres, cómo te relacionas con tu trabajo, cómo te relacionas con tus parejas. Entonces, este es un libro sobre la vida y sobre cómo aprender a vivir con más plenitud y más serenidad. Pero claro, antes de aprender a vivir con más plenitud y más serenidad la vida, hay que llegar a un acuerdo con la muerte propia, con la idea de la muerte propia, con el miedo a la muerte propia y sobre todo con la muerte de los demás, con el duelo de la muerte de los demás. En el libro, como lo dice, hay un componente relacionado con el duelo muy importante. El duelo, digamos que es una práctica muy íntima, muy personal, pero yo quería preguntarte, yo siento que ahora las redes sociales han hecho del duelo un evento público, entonces la gente se graba llorando y habla ante todos. Quiero preguntarte si crees la forma como la gente se enfrenta al duelo ha cambiado a medida que avanza el tiempo. Bueno, cambia con las culturas, porque te estaba escuchando y es verdad que el duelo tiene una parte muy íntima, únicamente íntima y únicamente personal, pero en todas las culturas el duelo tiene una parte social. O sea, cada cultura te ordena cómo tienes que vivir los duelos, ¿no? Hay culturas que ya tenían plañideras, hay culturas que mandan tener, pues, yo qué sé, vestir de negro 2 años, todas las culturas. También hay un momento social. Tienen un rito de duelo determinado, ¿no? Entonces, es interesante esto que estás diciendo de las redes, porque ni siquiera sería un rito, o sea, lo de las redes sería nuevamente ruido. Sí, yo creo, lo acabo de hablar en otra entrevista antes y es algo que estoy hablando ya a tiempo y publiqué hace poco un artículo. Yo creo que las redes, el fenómeno de las redes está siendo muy importante como elemento turbador de nuestra salud mental. Okay. Yo creo que está siendo muy dañino para la salud mental. Y capacidad de atención. Yo en otro espacio también hablaba con un escritor, con Mario Mendoza, que ahorita lo saludabas, y él decía que las redes hace cada vez que la gente pueda leer menos. Bueno, porque no tiene una capacidad de atención. Sí, ya no son las redes eso, que tiene también razón, tienes razón, mi querido Mario, pero es más que las redes, es decir, es lo que nos está haciendo tener cada vez menos atención es los smartphones y el hecho de que estamos lo que se llama la multitarea, que es mentira. Los neurólogos te dicen que el cerebro humano no puede hacer una multitarea, pero sin embargo todos nos prestamos a esa tontería, yo también, mea culpa, que consiste en mirar los WhatsApps mientras estás viendo el telediario, ¿no? Claro. Entonces ni te enteras del telediario ni de los WhatsApps, pero al mismo tiempo estás rayándote la cabeza. Y eso ya no son redes, ¿eh? Sería, pues yo qué sé.
o estás viendo las noticias en el móvil y estás viendo una película al mismo tiempo, ¿vale? Ni lo uno ni lo Sí, otro. sí, la multitarea es la que nos está, y además de hecho hay estudios que demuestran que esa llamada multitarea está adelgazando la materia gris de una zona del cerebro que se llama el córtex, ahora no me acuerdo, tengo un nombre determinado, pero bueno, sí, está haciendo que se adelgace la zona gris de ahí, vamos, hay estudios que lo demuestran. Necesitamos que la gente apague el teléfono y se ponga a leer. Evidentemente, pero ya no solo eso, las redes sería otra cosa más, las redes sería, hablando de la identidad, las redes sería esa especie de espejo que nos falsea nuestra identidad y nos vuelve locos, nos vuelve directamente locos. Creo que realmente está haciendo un daño tremendo a la salud mental de la humanidad. Rosa, para terminar sobre la ridícula idea de no volver a verte, tuviste una conexión muy personal con Marie Curie para lograr esta obra. ¿Te gustaría hacerlo con algún otro personaje histórico? No, las cosas tienen que salir, como te digo, ¿eh? O sea que a mí me gusta mucho la biografía como género para leer y me gusta mucho la biografía para hacer, y he hecho otros libros de biografías, he hecho 2 libros de biografías, uno que es Nosotras, o Historias de Mujeres y algo más, que es sobre mujeres, y otro que es Pasiones, que es sobre parejas de todo tipo, homosexuales y tal, y heterosexuales, famosas de la historia. Entonces, con todos ellos, en cada uno de esos, son capítulos más cortos, pero con todos ellos hice una grandísima labor de búsqueda y de estudio, casi como una tesis de cada uno, y la verdad es que con cada uno tuve mucha conexión, incluso aunque los odiara, porque no son parejas agiográficas, ¿entiendes? Pueden pasar las dos cosas. Pueden pasar las dos cosas, pero es interesante, ¿no? Me encanta la gente, y viajar al otro, que es hacer una biografía, es muy interesante. Bueno, ya para terminar te tengo 2 preguntas. Lo primero, Dale. estamos en Bogotá, Feria del Libro, dices que te encanta venir a Bogotá. Hablemos un poquito de literatura colombiana. Bueno, maravillosa, y además... Cuéntanos, me ¿qué encanta. te gusta leer de Colombia? Leo ¿Qué autores mucho. te gustan? ¿Qué No, novelas te han leo gustado? mucho, y además tenéis escritores maravillosos. Pues bueno, a Mario Mendoza le quiero mucho, me encanta Juan Gabriel Vázquez. Una de las Fenomenal. escritoras que más me gusta ahora mismo en lengua española en el mundo es Piedad Bonet, me parece absolutamente grandiosa. Laura Restrepo, está Santiago Gamboa, yo qué sé, tenéis muchísima gente. Muy buena. Bueno, me encanta. Y te propongo una dinámica ya para cerrar. Te voy a hacer unas preguntas y tú me tienes que decir qué prefieres de estas 2 cosas que te pongo. Vale. ¿Listo? Son 7 preguntas y Vale. con esto ya terminamos. Entonces, arranquemos. ¿Qué prefieres, leer o escribir? Leer. ¿Leer? Ahora, si no tengo que escribir, es que esto es una respuesta que exigiría más. Si tuviera que escoger, una amiga mía hizo ese juego, Nuria Amat, si tuvieras que escoger entre no volver a leer o no volver a escribir nunca más, ¿qué escogerías? Entonces ahí escojo leer. Ok, yo también leer, pero porque yo no escribo. Bueno, Entonces, pero entre leer y escribir así normal, pues me es imposible escoger, las 2 cosas maravillosas. Pero si tuviera que decir nunca más escribo o nunca más leo, me quedo con leer. Ok. ¿Libros de ficción o libros de no ficción? Las 2 cosas me gustan mucho. ¿Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa? Mario Vargas Llosa, lo siento. No, está bien. Todas las opciones son válidas. ¿Clásicos literarios o clásicos contemporáneos? Ay, los 2, por Dios, los dos. ¿Redes sociales, sí o no? Pues ya he dicho, tienen un potencial magnífico para lo bueno, pero están convirtiéndose en un monstruo. Ok. ¿Marie Curie o Bruna Husky? Hombre, Bruna Husky es mi hija, ¿qué voy a hacer? Perfecto. Si no? ¿Terminar un libro o empezar uno nuevo? Qué buena pregunta, empezar uno nuevo. Empezar uno nuevo, listo. Y por último, como te decía, este espacio se llama Leer es Bacano porque yo tengo una tarea este año y es que la gente le quite esa etiqueta de aburridor, intelectualoide, sino que leer es chévere, entretenido, sexy. Sí, es vivir otras vidas, es maravilloso. Cuéntale a la gente por qué leer es bacano. Pues mira, precisamente por eso que dices, leer evidentemente te va a hacer más culto, leer evidentemente va a hacer, por lo tanto, que tengas más control sobre tu vida, porque cuanto más probablemente, ¿no? Cuanto más conozcas, más poder tienes, ¿no? Saber es poder. Pero yo no leo por eso, ni me da pena la gente que no lee por eso, sino porque realmente si no lees vives muchísimo menos. Leer te permite vivir muchísimas otras vidas, multiplica tu realidad por 100.000,
te permite conocer mundos increíbles, lejanos en el tiempo, mundos imaginarios, mundos imposibles, lejanos en el espacio, mundos exóticos, todo eso. Te metes ahí y lo vives. Y yo te digo además que nadie puede escaparse a ese embrujo de la lectura, y que la gente que no lee es simplemente porque aún no han encontrado el libro que sería la llave que les mete en esta maravilla. Pues Rosa, muchas gracias por estar acá, por estar en la Feria del Libro, por estar aquí en Pulso, por acompañarnos. Bienvenida de vuelta y de vuelta siempre a Bogotá. Esta es tu casa y muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.